Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire usted, hoy en Guía tu Cuerpo vamos a hablar del corazón y de cómo saber si está funcionando bien. Nuestro invitado especial es, por ende, un experimentado cardiólogo del Servicio Público de Salud, es salvadoreño, así que le doy la bienvenida al doctor Enrique Berríos Bárcenas, quien es cardiólogo, ya lo dije, y médico adscrito al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Bienvenido, doctor Berríos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo si falla el corazón? El corazón es una bomba que tiene como función enviar la sangre a todo nuestro cuerpo, a todos los órganos y tejidos de nuestro organismo, y si falla esta función de bomba, la mayoría de tejidos van a sufrir y van a tener una disminución de su aporte. Por lo tanto, la función no solo de nuestro corazón va a disminuir, sino que la mayoría de tejidos, y esto va a condicionar enfermedades y va a condicionar una disminución de la capacidad que tenemos para hacer todas nuestras actividades cotidianas. ¿Cuándo falla el corazón? ¿Cuando otros órganos ya no funcionan o cuando tenemos enfermedades? ¿Cuándo falla? El corazón es una maquinaria muscular que está irrigada por vasos sanguíneos y que tiene relación con otros vasos sanguíneos. Por lo tanto, las fallas del corazón podrían estar relacionadas con enfermedades que provoquen obstrucción de nuestros vasos sanguíneos que le llevan la sangre al mismo corazón, o enfermedades que estén relacionadas con la vasculatura, con los vasos sanguíneos a los cuales el corazón le envía la sangre. En el día a día, ¿qué atenta contra el buen funcionamiento del corazón, además del estrés, supongo? Bueno, el estrés es un factor que puede generar algún daño en nuestro corazón, pero no es el principal. En la actualidad sabemos que existen múltiples enfermedades que pueden generar daño al corazón. La principal que tenemos es la hipertensión arterial. Y esta es una enfermedad que puede generar un daño al corazón y también a otros órganos. De eso vamos a tener muchísimas preguntas a lo largo del programa seguramente. Y bueno, es una de las enfermedades más prevalentes y conforme la edad avanza, pues la observaremos más y más frecuente. ¿Cuáles otras enfermedades? También podemos tener cardiopatía isquémica, que es el problema de obstrucción de las arterias del corazón por placas de colesterol. Y esto se forma por un desbalance en nuestras paredes vasculares debido a múltiples factores también. Factores como genética, edad, tabaco, diabetes, la misma hipertensión predisponen a la formación de estas placas de colesterol, y obviamente el aumento del colesterol en la sangre también será una causa de producir estas obstrucciones que nos llevan a la segunda enfermedad más frecuente del corazón, que tiene que ver con las arterias. ¿Y por qué la diabetes, usted la acaba de mencionar, está relacionada con esa cardiopatía isquémica? La diabetes es una enfermedad que afecta a todo nuestro organismo y que se caracteriza por una resistencia a la insulina y por un cambio de la forma como nuestro cuerpo utiliza los nutrientes. Ese cambio de utilización conlleva a cierto grado de inflamación, una inflamación en todo nuestro organismo, que es la causa de los daños de la vasculatura, de los vasos sanguíneos. Entonces, entre más tiempo tenemos de diabetes en un paciente, más inflamación, y esto condicionará más daño vascular. Nos llega una pregunta de un usuario de @TelesurTV y dice así: ¿y qué pasa si se para el corazón? Bueno, eso, cuando el corazón deja de funcionar, es el paro cardíaco, y los pacientes, si no tienen una atención inmediata, fallecen. Si tienen una atención inmediata, podría revertirse la causa del paro cardíaco, pero es una condición crítica. El corazón se encuentra entre los pulmones, ¿sí? En el centro del pecho. Es por eso que cuando a uno le va a dar un infarto, toco madera, aparece un dolor en medio del pecho. Sí, depende de la localización, definitivamente. Y aunque existen otras causas de dolor torácico, otras causas que nos pueden dar dolor de pecho. Hasta el estrés y la angustia, ¿cierto? Sí, la ansiedad podría dar, pero siempre debemos pensar que la primera causa a la cual debemos temer y por la que debemos buscar atención es una causa cardíaca. Y entre estas, el infarto del corazón es la más frecuente.
Por lo tanto, si una persona tiene dolor de pecho, debe buscar atención médica. ¿Hay alguna diferencia en los síntomas cuando el infarto es masivo o cuando el infarto no es masivo? Cuando ocurre un infarto es porque una arteria se tapó completamente. Y si esa arteria es una de las más importantes, ocurre un infarto masivo. Y un infarto masivo también es una condición crítica de salud. Tenemos un paciente en un estado muy grave que debe atenderse de forma inmediata. Los infartos que no generan estas condiciones críticas en donde el paciente puede perder el conocimiento o puede tener una dificultad para respirar severa, podrían no ser masivos, pero al final de cuentas debemos considerarlos un infarto y deben atenderse. Pero también los pacientes podrían tener dolor de pecho sin estarse infartando. Y el dolor de pecho que aparece con el esfuerzo, con la actividad física, aquella persona que de repente al hacer ejercicio empieza con dolor torácico, no es un infarto definitivamente, pero debe atenderse para buscar las causas de este dolor y prevenir un infarto. Doctor, un usuario de la red @Guía Tu Cuerpo TLS, que es nuestro programa gemelo, nos pregunta, ¿cómo te avisa el cuerpo antes de tener un infarto? Mire qué pregunta más interesante. Por lo general podríamos tener eso, la percepción de dolor torácico. Básicamente, ¿y este dolor que aparece en el lado izquierdo, en el brazo izquierdo, también es? Sí, también un dolor de pecho que se va hacia el brazo es muy sugestivo de un infarto, o un dolor de pecho que se va hacia los hombros. En esas situaciones se debe buscar atención médica de forma inmediata. Y principalmente si tienes factores que pueden tener un riesgo para tener un infarto. Y cuando hablamos de dolor en el pecho, ¿hablamos de esta parte o de esta parte o de toda esta parte? Pues prácticamente el dolor es en el centro del pecho, pero... O sea, aquí. Sí, es un dolor que oprime. Que oprime. Que la persona lo expresa como que la sensación de tener a alguien sentado en el pecho, que le dificulta la respiración. Sin embargo, con la presencia de enfermedades como diabetes o con la edad, esos dolores pueden cambiar. Quizás el mensaje es, si presentas un dolor de esa característica típico, consulta, pero también consulta si presentas cualquier dolor torácico al cual no tengas una explicación en ese momento. Entonces, debe consultar para que un médico evalúe si ese dolor torácico amerita más estudios o amerita alguna atención. Y además de ese dolor torácico que se puede extender, como usted dijo, al hombro o al brazo, ¿hay otra señal, como dice la pregunta de este usuario de @Guía Tu Cuerpo TLS, de que te está avisando de que corre para el hospital que vas a tener un infarto? Sí, bueno, señales como el dolor torácico que se acompaña de náuseas o vómitos son muy llamativos de un infarto. El dolor de pecho que se acompaña de un sudor frío y que no tenemos una causa precisa de eso es algo muy indicativo de infarto. El dolor que también se puede acompañar con falta de aire o dificultad para meter aire a nuestros pulmones. Todas esas son indicativos. Obviamente, si tienes un dolor torácico y pierdes la conciencia, pues es muy sugestivo de un infarto y debes atenderte de forma inmediata. Claro que podrían haber otras causas, pero eso ya lo tiene que determinar un médico con algunos estudios. Cuando pasa eso hay que ir a urgencias médicas. Esto no es al médico que te trata, sino rápidamente a un hospital, a urgencias, ¿cierto? Porque no hay tiempo que perder cuando pasa eso. Pues hay que tener claro que el que te vaya bien en un infarto depende del tiempo que tardes en atenderte. Y por lo tanto, si tú te vas a retrasar para atender un infarto por buscar a tu médico habitual o por transportarte a un hospital que queda muy alejado, eso podría jugar en tu contra. Doctor, mire, nos llega otra pregunta. Esta es de un usuario de @TelesurEnglish y nos pregunta, ¿el sistema vascular cambia conforme vamos envejeciendo? Sí, eso es una muy buena pregunta porque realmente nuestros vasos sanguíneos, que están muy relacionados al corazón, son vasos que tienen una pared
y esta pared tiende a endurecerse con los años. ¿Y cómo sabemos que nuestras arterias están tapadas o endurecidas? ¿Cómo lo sentimos? Pues esto del endurecimiento de las arterias es la base de la hipertensión arterial. Y este endurecimiento va a ocurrir a cierto nivel siempre conforme la edad avance. No quiere decir que todos van a desarrollar hipertensión, pero las arterias se endurecen inevitablemente conforme los años avanzan. Pero hay otros factores que pueden predisponer a un endurecimiento acelerado, como el tabaco, la diabetes, la obesidad. Ahora, ¿qué manifestaciones nos da esto? Cuando ya la hipertensión está establecida, puede dar dolores de cabeza. Sin embargo, a la hipertensión se le conoce como el asesino silencioso. Por eso es importantísimo detectarlo, ¿no? Sí, porque normalmente no puede darnos manifestaciones hasta que ya está afectando los órganos, hasta que ya como está el generando. corazón. Sí. Una vez que tuvo preeclampsia, ¿esto le predispone a que sea hipertenso sí o sí, o hay formas de evitarlo? Sí es un factor que puede contribuir, pero no es una predisposición 100%. Lo que debemos entender acá es que los vasos sanguíneos tienden a endurecerse, pero también ellos tienen una función donde pueden apretarse o relajarse. Y eso depende de nuestras necesidades. O sea, si nosotros necesitamos hacer ejercicio, pues necesitamos que el flujo sanguíneo a nuestros órganos se acelere y el vaso sanguíneo puede apretarse. Y también esto puede ocurrir con estrés o con emociones o cuando queremos huir de algo. Pero la hipertensión es el aumento de este apretamiento de los vasos de forma sostenida. O sea, una persona podría tener un nivel de presión un poco elevada por una situación de estrés. Sin embargo, si esto es sostenido, definitivamente... ¿Sostenido qué significa? ¿Por qué tiempo? Que lo encontremos en más de 2 tomas diferentes y que sean en situaciones diferentes al estrés. 2 tomas. 2 tomas diferentes. ¿Es suficiente para declararte hipertenso? Si no tienes una condición estresante, porque también existe algo que se conoce como hipertensión de bata blanca. Los pacientes se estresan con el médico. Sí, a mí, por ejemplo, siempre me da arritmia cuando voy con el cardiólogo. Pues eso puede pasar, que tengan temor o que se estresen y la medición de presión en el consultorio se encuentra elevada. En esos casos tenemos que hacer algunos procedimientos o algunos estudios para monitorizar la presión por 24 horas. Pero no podemos definir a una persona hipertensa con una sola toma de presión. Eso es quizás lo más importante. Ahora, si tienes condiciones que predisponen a este endurecimiento, por ejemplo, que haya presentado preeclampsia, o que sea fumador, o que tenga ya muchos años de edad, pues las probabilidades de que sea hipertenso van aumentando. ¿Y en qué momento uno tiene que decir, me toca ya consultar a un cardiólogo? ¿Cuál es ese momento? ¿Es por la edad? ¿Es porque uno sienta cosas raras? ¿Cuál es ese momento? Bueno, realmente si tienes dolor de pecho, deberías consultar con un cardiólogo. Si tienes dificultad para respirar o si notas que ya no puedes hacer tus actividades cotidianas porque te falta el aire, es útil consultar a un cardiólogo. Sin embargo, más bien consultar a un cardiólogo, todas las personas arriba de 40 años deberían consultar con un médico para que éste evalúe presión arterial, colesterol, glucosa y que evalúe tu peso, tus hábitos nocivos. Pero no tiene que ser un cardiólogo de entrada. Esto puede ser un médico general, un médico familiar, un médico internista, y ya si ellos consideran que amerita la atención de un cardiólogo, ellos tendrán que aconsejarle al paciente que asista con un cardiólogo. Nos llega otra pregunta de @TelesurTV, pero prefiero dejarla para cuando regresemos de la pausa. La pregunta es, cuando sientes taquicardias al menor esfuerzo físico, ¿debes ir al médico? Vamos a una pausa y al regreso le pido que nos la responda. Regresamos pronto.
Estamos de vuelta para seguir con esta importante entrevista de Guía tu Cuerpo al doctor Enrique Berríos Bárcenas. Es cardiólogo y médico adscrito al Instituto Nacional de Cardiología de México, Ignacio Chávez. Doctor, antes de irnos a la pausa, justamente le estaba preguntando una pregunta, valga la redundancia, que nos llegó a la cuenta de @TelesurTV y dice: cuando sientes taquicardias al menor esfuerzo físico, ¿debes correr al médico? Quizás primero debemos también comprender un poco por qué se forman las taquicardias. La bomba del corazón funciona con un sistema eléctrico, que es como un cableado eléctrico que lleva un impulso de un lado a otro, y esto es para que se coordine la bomba de forma adecuada. Y este sistema eléctrico puede estimularse para generar taquicardia o para disminuir en ciertas condiciones, pero también el sistema eléctrico puede tener ciertos cortocircuitos. Entonces, las palpitaciones, la percepción de los latidos, es un hallazgo que definitivamente necesita ser evaluado, pero podría ser un hallazgo completamente normal. Podría ser nada más que se está acelerando por alguna situación normal o una situación que no se considera enfermedad. Pero también podría ser que se trate de un cortocircuito de nuestro sistema eléctrico y esto se conoce como arritmias. Para determinar de cuál se trata, sí necesitamos valorarlo. A veces aumenta el ritmo cardíaco. ¿Cómo saber si es ansiedad o problemas del corazón? Esto nos los preguntan en @AISAentrevista. Sí, bueno, pues como te mencionaba, muchas veces nuestro ritmo puede acelerarse por condiciones que no se consideran arritmia. Por ejemplo, si haces ejercicio, muy probablemente tu ritmo se acelere. Si tienes fiebre, tu ritmo se acelera. Si tienes dolor, tu ritmo se acelera. Ahora, aunque se acelere, no percibimos los palpitos, no percibimos los latidos. En este momento tu corazón está latiendo y no lo percibes. Cuando ya los empezamos a percibir, se debe valorar como palpitaciones y debe tener cierta valoración por un médico para que él decida o él evalúe si eso se trata de una arritmia o de una condición normal en donde se aceleró el corazón por otras causas. Cuando dormimos y el corazón está acelerado, ¿qué significa esto? Incluso en los niños, ¿qué significa? Podría ser una arritmia, pero también podría ser que tengas mucho estrés. El estrés físico, el estrés emocional pueden acelerar tu corazón. Que tengas taquicardias en la noche no es lo frecuente. Si tienes ritmos acelerados, frecuencias cardíacas altas durante la noche, sí debe ser valorado para evaluar, que a lo mejor no es algo que va a terminar siendo tratado por un cardiólogo, sino que a lo mejor va a ser tratado por un psicólogo o por otro tipo de médicos, pero debe ser estudiado, porque normalmente en la noche no tenemos necesidad de mucho flujo sanguíneo y tu frecuencia debería descender. Si estás muy taquicárdico, definitivamente algo anda mal. En los niños incluso. Los niños tienden a presentar frecuencias más elevadas que los adultos. Y esto es porque al estar en una fase de crecimiento que puede durar hasta los 14, 15 años, ellos tienen una necesidad de más flujo sanguíneo para poder suplir las demandas del crecimiento. Entonces, tener taquicardias o tener frecuencias elevadas en niños podría ser normal. Igual no debería percibirlas el niño. Si el niño está percibiendo palpitaciones frecuentemente, eso sí debería o amerita una valoración. Doctor, y sabemos que hay casos de deportistas que tienen problemas cardíacos. ¿Eso es algo general? ¿Es algo muy casuístico? ¿Qué pasa con los deportistas? En cuanto a los deportistas, existe un mundo de la cardiología dedicados a ellos. A pesar de que llevan estilos de vida saludables, el solo exponerse a deportes de extremos o deportes de alto rendimiento puede condicionar ciertos problemas cardíacos en algunas personas, no en todos. No quiere decir que no se deba hacer deporte. Los deportistas de alto rendimiento podrían tener algunas condiciones cardíacas. Doctor, nos preguntan ahora de @AISAentrevista y dice si un niño nace con 4 soplos, ¿es probable que tenga problemas del corazón en un futuro?
Bueno, cuando dices 4 soplos es algo que debe alarmar a cualquier médico y definitivamente debe valorar el origen de estos soplos. La presencia de un soplo cardíaco también podría no tener relación con enfermedad, pero debe ser valorado por un cardiólogo. ¿Cada qué tiempo? ¿A los 3 años del niño? ¿Antes de los 3 años? ¿Durante toda su vida? En cuanto se detecte, el cardiólogo debe hacer un ecocardiograma y valorar si ese soplo no tiene una causa, porque pueden haber soplos fisiológicos normales, pero eso ya corresponde a un cardiólogo y a una valoración adecuada. Si encontramos un defecto de nacimiento, muy probablemente deba ser corregido y las correcciones dependerán de la gravedad del defecto y de la edad del niño. Hay ocasiones que debemos hacer correcciones en prematuros, incluso en los primeros días de vida. Nos llega otra pregunta de @AISAentrevista y dice así: ¿qué no debe hacer una persona con insuficiencia cardíaca o que ya le haya dado un infarto? ¿Qué no debe hacer? Definitivamente, si fumaba, no debe volver a fumar. Y si no fumaba, por supuesto, no debe iniciar un hábito nocivo como este. Debe tomar medicamentos. Si ya tiene insuficiencia cardíaca o tuvo un infarto, requiere medicamentos de por vida. Y eso es muy importante que lo entienda, que las condiciones que llevaron al infarto no se corrigen de la noche a la mañana y necesitará estar tomando medicamentos. Esta toma de medicamentos debe ser monitoreada por un médico, por lo tanto quizás el tercer consejo es debe asistir a sus consultas, debe tener una valoración por su cardiólogo o por su médico de forma periódica. ¿Y puede hacer ejercicios una persona que ya tuvo infarto? Esa es una pregunta que se responde de una forma mucho más amplia. La intención de los cardiólogos es que vuelvas a hacer ejercicio de forma segura y que tengas una vida plena. Por lo tanto, llegará un momento en que deberás hacer ejercicio y que podrás hacer ejercicio. Aún después de infartos. Pero el momento en que inicies esa actividad lo decide el médico. Dependerá de cada caso. Dependerá de las condiciones. Sin embargo, la intención es llevarte a eso, a excepción de que tomarás pastillas y que deberás tener hábitos de vida saludable, deberías tener una vida plena pudiendo hacer todas las actividades que desees. ¿Existe alguna vitamina para proteger el corazón e incluso para prevenir la hipertensión? Si hacemos adecuación de nuestros hábitos, no necesitas vitaminas adicionales. Con una dieta apropiada podrás tener todo lo que requieres en cuanto a vitaminas y minerales, con algunas excepciones. Doctor, ¿y qué es más peligroso, tener la presión alta o la presión baja? Bueno, la presión arterial que más se ha relacionado con riesgo es la alta. Definitivamente los niveles de presión baja tendrán que coordinarse, tendrán una relación con los de niveles de presión alta. Pero como te mencionaba, a veces conforme la edad avanza, únicamente se eleva la presión alta y la baja se mantiene estática o normal. Pacientes que tienen 160/70 y que solamente tienen elevación de un valor de presión. ¿Y eso qué significa? ¿Es preocupante? Eso habla de rigidez de tus vasos, y eso es hipertensión, y esa elevación del valor alto es el más relacionado con riesgo, con daño de tus órganos. Así que casi no nos enfocamos ya en el valor bajo, nos enfocamos mucho más en el valor sistólico, en el valor mayor de la presión arterial. Y también los pacientes pueden confundirse un poco cuando tienen que analizar los dos valores, por lo tanto yo recomiendo enfócate en el valor mayor únicamente. Doctor, ¿y qué pasa cuando las presiones están muy cerquitas, digamos 60/80?
Bueno, la presión arterial se mide con dos valores, como tú bien lo dices. Uno habla de la fuerza de expulsión de la sangre por parte del corazón y el otro es el valor de relajación del corazón. Por eso se conocen como presiones sistólicas y diastólicas. Normalmente debe haber una diferencia entre ellos y el acortamiento de este tipo de presiones muchas veces podría estar relacionado con una mala toma de la presión. Pero si definitivamente estamos seguros que la presión fue adecuadamente tomado, dependerá de qué tan estrecho sea este margen. La mayoría de veces no significa mayor cosa, a menos que tengan de forma persistente elevación de un nivel de presión. Ocurre más lo contrario, que las presiones se disparan hacia los extremos y que tenemos la presión mayor muy elevada y la otra normal. Eso es algo frecuente principalmente en personas de edad avanzada. Eso se considera hipertensión. Doctor, nos llega otra pregunta ahora de @TelesurTV, que es la cuenta principal de nuestro canal de noticias, y dice así: tomando en cuenta que aún continuamos con la pandemia de la COVID-19, ¿hay que tener un buen estado del corazón para aguantar la COVID incluso estando vacunados? Sí, bueno, la presencia de problemas cardíacos o de otras enfermedades desde el principio de la pandemia se observaron como ser los mayores predisponentes a que tengas infecciones graves, incluso que puedas morir por COVID. ¿De qué depende que la COVID deje secuelas en el corazón? Hemos observado que algunos pacientes pueden tener cierta inflamación cardíaca posterior a presentar la enfermedad. Se ha relacionado más con enfermedades muy severas, con el paciente que estuvo con intubación orotraqueal, que necesitó grandes cantidades de oxígeno, que tuvieron algunas alteraciones en los exámenes de sangre durante su internamiento. Ahora, ¿qué significa esta inflamación? Si esta inflamación repercutirá en la salud del paciente es algo que todavía no podemos contestar. Cuando los pulmones se inflaman por COVID, ¿también se inflama el corazón que está en el medio de los pulmones? Sí, y múltiples reportes han demostrado el virus adentro del corazón. Pero esto es en casos muy, muy graves. Ha ocurrido en una minoría. Que están ahí, que podría suceder, eso es un hecho. Pero que esto sea la regla, no lo podemos considerar así. Esas son buenas noticias, doctor Enrique Berríos, y muchas gracias por responder a nuestras múltiples preguntas y de nuestros usuarios de las redes sociales de @TelesurTV y otras. Gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, usted, amable televidente de entrevista especial de Guía Tu Cuerpo, recuerde que para tener un corazón fuerte y sano, lo dijo el doctor Berríos, se necesita mantener bajo control el estrés, hacer ejercicios al menos 30 minutos diarios y mantener un estilo de vida saludable. Lo recalcó muchísimo nuestro doctor, y esto pasa por mantener un peso saludable. Claro, y una dieta saludable, beber menos alcohol, no fumar y, súper importante, dormir bien, que significa un mínimo de 7 horas al día. Cuídese mucho y ámese más. Hasta la próxima.